Atención, Irán libera miles de millones. Estados Unidos cede terreno clave. Medio Oriente se reconfigura. La lucha por el estrecho de Hormuz se intensifica. Estamos ante un nuevo orden mundial. Lo que viene puede cambiarlo todo. Bienvenidos de nuevo al programa todos, de Pie Alto Phone. Como pueden ver, estoy acompañado por el Dr. Hassan Ahmadi. Es profesor asociado en la Universidad de Teherán, un orador y comentarista muy prolífico sobre todo lo relacionado con Irán y la región. Y estoy muy honrado de que él esté aquí. Profesor y doctor Ahmadian, muchas gracias por unirse hoy. Gracias, es bueno estar contigo. Genial, todos pulsen el botón de me gusta. Eso ayuda a asegurar que esta transmisión llegue lejos y amplio mientras comenzamos aquí. Así que, Rahmadi, quería comenzar con la noticia de que Irán está informando que han asegurado una concesión importante de los Estados Unidos, $12.000 millones en activos congelados que serán liberados de inmediato. Los Estados Unidos han marcado esto como Ellos enmarcan esto no como una concesión, sino como una garantía de que estos activos se van a utilizar en productos de EU esencialmente. Irán realmente ha señalado esto, dijo que Vance y Donald Trump no están diciendo la verdad sobre este asunto. Dijeron que no tienen planes de permitir que Estados Unidos determine cómo utilizan sus propios activos que fueron congelados ilegalmente. Y quería tu opinión sobre esto y solo tu opinión general sobre cómo han ido estas negociaciones y lo que significan a medida que esta guerra se transforma en lo que parece ser una batalla. De narrativas, especialmente del lado de los Estados Unidos, enmarcando estas negociaciones como una derrota iraní. Creo que tenemos que ir a la guerra y la opción militar que se siguió para entender qué está sucediendo sobre la mesa en las negociaciones. La guerra comenzó con objetivos que no se lograron y por eso el fracaso en la guerra se ha traducido en concesiones. No es una posición tan extraña para los Estados Unidos después de no lograr lo que quería en el campo de batalla hacer concesiones. Eso es solo una cuestión de, ya sabes, el curso natural de los eventos. No puedes lograrlo, fracasas, entonces tienes que encontrar un remedio para ello. Ahora, los Estados Unidos y la administración Trump en específico creo que no pueden simplemente aceptar que han fracasado. Y por eso escuchas mucho de la venta de las concesiones como victorias. Mientras que el memorando de entendimiento ha sido muy claro para muchos que siguen este conflicto desde hace años o décadas. Le da a Irán lo que quería como resultado económico de la guerra. Los iraníes se desempeñaron bien durante la guerra. Básicamente optaron por la proporcionalidad estratégica en lugar de su anterior. Paciencia estratégica, y eso les ganó mucho en el campo de batalla. Y ahora están traduciendo esas ganancias en ganancias económicas. Ahora, el alivio de sanciones en lo que respecta a las exportaciones de petróleo de Irán y también los activos congelados que se están liberando gradualmente. Y por supuesto el alto de la guerra, el bloqueo que los Estados Unidos impusieron. Sabes, contradiciendo el acuerdo de alto el fuego hace 2 meses. Lo están levantando ahora. Y a cambio, Irán abrirá el estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días para básicamente devolverlo a donde estaba antes de la guerra en términos del nivel de tránsito. Dentro y fuera del Golfo Pérsico. Para mí y para muchos observadores y estrategas que han estado siguiendo este asunto, parece que es una gran victoria para Irán, al menos en la primera etapa de compromiso con los Estados Unidos. El marco en sí, Dani, creo que ha sido claro. Los iraníes insistieron en 2 etapas de negociaciones. Los Estados Unidos no estaban de acuerdo con eso inicialmente, pero con el tiempo se dieron cuenta de que esa es la manera en que tienen que abordarlo porque los iraníes no están dispuestos a involucrarse con ellos en su propia agenda.
Y así vemos que hay un memorando de entendimiento como primer paso. Es mucho más que un memorando de entendimiento, si miras las, ya sabes, condiciones previas dentro de él. 5 artículos dentro de este MOU tienen que ser implementados para que las negociaciones pasen a la segunda fase, que está relacionada con el archivo nuclear y más alivio de sanciones. Y así no es solo un marco para negociaciones, es mucho más que eso. Y por eso los iraníes fueron a Suiza para decir que no estamos dispuestos a negociar sobre el archivo nuclear, sin que tú implementes lo que ya has firmado para ser implementado. Y esa es la guerra en Líbano. Esa es la relajación de sanciones en términos de las exportaciones de petróleo de Irán. Y esa es la bloqueo y también los activos congelados. Cuando encontraron una manera de implementar básicamente esos y garantizar su implementación, avanzaron y entraron en la segunda fase. Así que creo que está claro para todos los que siguen, que no es una victoria para los Estados Unidos, al menos en esta etapa. Y creo que no culpo a la administración por intentar vender el acuerdo o el MOU como una victoria para los Estados Unidos, porque no pueden simplemente decir, perdimos, fracasamos militarmente, y ahora ese fracaso está destinado a traducirse en un fracaso diplomático también. Sí, y vemos a Donald Trump y a la administración promover continuamente la idea de que Irán ha sido derrotado militarmente, a pesar del hecho de que tal realidad podría tal vez negar todos los propósitos de estas conversaciones o de que los Estados Unidos se involucraran en ellas en primer lugar. Pero quería preguntarte ahora sobre el impacto. ¿Qué tan significativo es que los Estados Unidos estén dando al menos algunos pasos para revertir sus políticas sobre sanciones a Irán y estos activos congelados? ¿Qué tipo de impacto tendrá para Irán en el sentido inmediato? Porque no sé que está tan claro cuán grande y significativo es esto para aquellos que no viven en Irán, para aquellos que no. Entiendo qué tipo de impacto ha tenido en la sociedad iraní que estos activos hayan sido congelados, que estas sanciones se hayan impuesto a Irán durante tantos años. Sí, creo que tendrá un impacto en la economía de Irán. Por supuesto, esta es la primera etapa, no va a ser un gran cambio. Pero desde 2018, cuando la administración Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos con el JPOA, que es un acuerdo nuclear, ha habido una campaña de máxima presión que sanciona o sancionó prácticamente todo en los sectores económicos, financieros y empresariales de Irán. Ahora, el alivio de sanciones en forma de petróleo, que es la mayor parte de las exportaciones de Irán en este momento, es un gran cambio, al menos temporalmente, mientras las negociaciones están en curso durante 2 meses. La liberación de los activos congelados de Irán por parte del Departamento del Tesoro también es un gran paso que puede. Impacto en la economía de Irán. Creo que grandemente, porque sabes que la economía de Irán se ha reducido debido a la máxima presión a lo largo de los años y ahora. Esta liquidez que entra en ella añadiría mucho a su movimiento dentro de la economía. Y así creo que vamos a ver muchos cambios dentro de Irán, al menos a corto plazo. Pero también los iraníes están observando un cambio más grande en las políticas de EU. Porque creo, de nuevo, porque la opción militar que siempre ha estado sobre la mesa. Cada administración repetiría, cada presidente repetiría en los estados que todas las opciones están sobre la mesa. Creo que de ahora en adelante esa frase ha perdido gran parte de su peso. No solo en Irán, sino también dentro de los Estados Unidos, porque ha sido utilizada y no ha logrado lo que prometía, al menos a los ojos de aquellos que la promovieron. Lo que quería lograr o lo que estaba destinado a lograr. Todo lo contrario, expuso una política fallida. Creo que eso es muy lo que está impactando las políticas de EU.
Ahora, Bibi Netanyahu ha perdido gran parte de su peso en Washington debido a su política hacia Irán que finalmente llevó a los Estados Unidos a esta guerra. Y así creo que esa imagen impactará gran parte de las políticas en el futuro. Y la conclusión es que no hay una salida militar de esto. Entender que en Washington es muy importante. Creo que lo han entendido. Y así, si vamos a buscar un acuerdo más integral que incluya el archivo nuclear, pero también el alivio de sanciones de todas las sanciones. Sanciones primarias y secundarias como está en el MOU, creo que ese será el cambio más grande en la situación económica de Irán y en la vida diaria de los iraníes, básicamente. Doctora Madian, ¿por qué personas como el secretario del Tesoro en los Estados Unidos, Scott Bessent, hablan así? Dijiste que el fuego nuclear ni siquiera se discutirá hasta la fase 2 de estas conversaciones. Y ahora el secretario del Tesoro Scott Bessent informó hoy en su cuenta de X que en el último día que Irán está comprometido no solo con el tránsito libre y abierto del estrecho de Hormuz, sino también a permitir a los inspectores de la OIA entrar en su país. Y esa es la razón por la que han instituido esta licencia general temporal de 60 días que autoriza la venta de petróleo iraní. ¿Por qué crees que los Estados Unidos están enmarcados de esta manera? Nunca citan las cláusulas específicas, estos plazos o algo así, cuando hablan al público en general, hablando a audiencias obviamente de EUU y audiencias en otros lugares. Pero, en verdad, lo que están diciendo es que no, Irán ha acordado esencialmente permitir inspectores y hablar esencialmente sobre el fuego nuclear en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué hay una brecha tan grande en la comprensión entre ambas partes? No creo que haya una gran brecha en la comprensión. Hay una gran brecha en, ya sabes, promoverlo. Oh, doctor Armani, creo que podríamos haberte perdido. No sé si puedes oírme, pero tu video se ha vuelto negro y ya no puedo oírte. Así que con suerte podemos traerte de vuelta muy pronto. Estábamos hablando justo ahora sobre que solo le voy a enviar un mensaje muy rápido. Sí, así que solo estoy esperando a que el doctor Ahmadian regrese y estábamos hablando sobre este posible vacío en su comprensión que parece ser más un vacío tal vez en cómo se promueve. En realidad déjame traerlo de vuelta ahora. ¿Qué es? No sé por qué, aquí tienes. Hola, doctor Kawadi. Parece que tuvimos un poco de desconexión. Lo siento por esto. No, está bien, está perfectamente claro. Continúa. Como estaba diciendo, hay una gran venta del acuerdo. No hay mucha diferencia cuando se trata de la comprensión, porque lo Mao es en gran medida claro. ¿Y qué quiere lograr y a dónde ir a partir de ahora? Creo que dentro del Hormuz también, hablar sobre tránsito libre claramente no es lo que dice el Mao. En segundo lugar, creo que cuando se trata de la segunda fase, también el MOU es claro y la posición iraní es clara que tendremos negociaciones en la segunda fase sobre el archivo nuclear de Irán. Y sobre el alivio de sanciones. No hay nada más. No puedes simplemente esperar un cambio en la política nuclear, porque no ha habido ninguna negociación hasta ahora. Creo que está claro que las negociaciones están por comenzar. Hay informes de que comenzaron ayer y continuarán los próximos 2 meses. Así que, para llegar a la conclusión de que los inspectores estarán en Irán y que la gente estará hablando con los inspectores dentro de Irán, creo que eso no va a suceder antes de un acuerdo sobre el archivo nuclear. Así que creo que eso es parte de la venta. Toda la administración en los Estados Unidos está vendiendo el acuerdo como un éxito, lo cual no los culpo porque han hablado sobre Irán siendo.
fuera del poder. Su programa de misiles balísticos se ha ido, su armada se ha ido, su fuerza aérea se ha ido, su presencia e influencia regional se ha ido. Y no pueden simplemente decir, bueno, estamos dando estas concesiones a un país que no tiene poder alguno. Están diciendo, bueno, estamos extrayendo concesiones, no les estamos dando tanto. Y así que esa es la diferencia entre la realidad de lo que está sucediendo en las negociaciones y lo que Estados Unidos está aceptando como resultado del fracaso militar. Y la diferencia entre los dos es ser llenado con retórica como la que acabas de mencionar de Scott Bessent, y antes de él creo el presidente Trump y otros que hablaron sobre el asunto. Ahora me gustaría su evaluación de otra concesión que se ha hecho, y esto incluye el lado israelí, a pesar de que Israel no es parte del MOU. La situación en Líbano y el número 1, la cláusula principal, o al menos en el MOU que habla sobre Líbano y sobre la guerra en todos los frentes. Ha habido esta zona de desescalada que Irán y los Estados Unidos anunciaron como parte de una manera de hacer cumplir un alto el fuego en Líbano y prevenir más ataques israelíes. Ahora, hay ataques israelíes que aún están ocurriendo, incluso en las últimas 24 horas en el sur del Líbano. Hubo 2 muertos durante la noche, hubo algunos ataques aéreos en ciertas áreas. Por supuesto, ha habido tropas israelíes porque están tratando de ocupar la región, disparando armas pequeñas y otros tipos de munición todavía. Y tengo curiosidad sobre tus pensamientos acerca de lo que esto podría ser a un acuerdo, porque ha habido muchas conversaciones sobre cómo, ya sabes, Israel realmente no tiene interés en permitir que un acuerdo final se lleve a cabo. Y Irán ha dicho que esta es una situación de todo o nada, que no habrá abandono del Líbano y de los otros frentes. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Creo que también lo que se ha logrado en el MOU es muy claro en la 13ª cláusula. Dice que 5 cláusulas, 1, 4, 5, 10 y 11, deben ser implementadas inmediatamente después de que se firme el MOU para que las negociaciones entren en la segunda fase. ¿Cuáles son esas cláusulas? El primero, número 1, es Líbano y todos los frentes, la desconflicción y la detención de la agresión israelí, no solo contra Líbano, sino también contra otros aliados iraníes, ¿verdad? Es claro en ese sentido. Ahora, los Estados Unidos intentaron decir, bueno, no podemos hacer eso durante 2 días. Los israelíes realmente atacaron con fuerza a los libaneses, mataron aproximadamente 100 libaneses y demolieron muchas propiedades privadas y públicas en el sur. Están, mientras hablamos, ocupando el 10% del territorio del Líbano. Los iraníes dijeron, bueno, el AMOI es claro. 5 cláusulas deben ser implementadas para que podamos pasar a negociaciones sobre otros asuntos, además de ellos el archivo nuclear. Si eso no se logra, entonces no podemos negociar contigo, y si eso no se logra retrocederemos también, porque obviamente estás incumpliendo justo después de firmar el acuerdo, incumpliendo en Líbano y la detención de la guerra también dejaremos de implementar lo que el memorando de entendimiento dice sobre este intercambio de hormonas. Y así fue cuando los Estados Unidos intervinieron y presionaron para detener su agresión temporalmente al menos. Desde el sur del Líbano hay movimientos de ya sabes. Retirada de fuerzas del sur del Líbano que están sucediendo, hay informes sobre ellos. No sabemos hasta qué punto son ciertos, pero en cualquier caso, el MOU es claro en que la integridad territorial del Líbano debe ser preservada, es decir, el ejército israelí tiene que retirarse del Líbano y sus territorios y así. Tenemos un texto muy claro en eso, pero también se relaciona con otros frentes porque habla de todos los frentes, no solo Irán y Líbano, todos los frentes en la región. Habla sobre los aliados de Irán y los aliados de EU, que incluyen a todos en el Medio Oriente. Y así,
La agresión israelí contra cualquiera que sea considerado aliado de Irán sería percibida como una violación del MOU y, por lo tanto, afectará. La segunda fase de las negociaciones negativamente. Y así, para los iraníes, la guerra se trataba de 4 partes: Líbano, Israel y los Estados Unidos. Y la detención de la guerra incluiría estos 4, pero empujaron aún más para incluir todos los frentes y aliados de Irán en general en la región. Y para ellos, eso es parte y parcel del acuerdo. Sin ello, no pueden simplemente avanzar con lo que Estados Unidos quiere en términos de negociaciones sobre el fuego nuclear. Saben su apalancamiento tanto en Hormuz como en el archivo nuclear. Están usándolos para obtener más concesiones en el futuro. Pero para hacer eso, necesitas básicamente asegurarte de lo que ya has extraído. Se está implementando, y la guerra en Líbano es parte de ello. Ahora, por supuesto, los israelíes han comenzado a hablar sobre su independencia. No pueden simplemente hacer lo que quiere Estados Unidos, pero sabemos que eso es retórica. Israel no puede básicamente mover un músculo sin una luz verde de los Estados Unidos contra Irán y sus aliados. Sin el apoyo de EU, no podrían haber llevado a cabo el genocidio en Gaza. Sabemos que durante 3 semanas su munición se había agotado. Necesitaban municiones de los Estados Unidos para continuar el genocidio en Gaza. Lo mismo ocurre con Irán. Lo mismo ocurre con Líbano, y así cuando dependes tanto. En un estado patrocinador que es los Estados Unidos no puedes decir que eres independiente, y los Estados Unidos no pueden decir que no tienen voz en esto y basado en esta lógica aceptaron y firmaron el MOU que dice claramente que serán los garantes de que Israel no viole este MOU, lo que sugiere que los Estados Unidos conocen su lugar. Y Israel creo principalmente conoce su lugar cuando se trata de relaciones con los Estados Unidos. Y ha habido algunos que ven este programa que están preocupados. Mencionaste el en todos los frentes, y hubo algunos que incluso estaban enojados porque Palestina, Gaza y este frente no se mencionaron explícitamente en el MOU. Ha habido algunos comentarios hechos por funcionarios iraníes de que Gaza y por supuesto estos otros frentes se volverán más explícitos a medida que las conversaciones avancen. Pero me pregunto tu reacción sobre esto, porque Irán ha sido un firme defensor de Palestina. Y creo que eso ha llevado a algunos a estar preocupados de que puede que no haya esfuerzos para detener la carnicería allí, que en algunos aspectos continúa a pesar de quizás una caída en comillas desde el periodo absolutamente horrible que ocurrió durante más de 2 años comenzando el 7 de octubre. Creo que a mí mismo me hubiera gustado ver a Palestina incluida por nombre en este memorando de entendimiento. Pero lo que dicen los funcionarios iraníes es que este memorando de entendimiento se trataba de esta guerra específica que tiene 4 partes, que han tenido 4 partes involucradas en ella. Y los menciona por nombre, pero también presionamos para la inclusión de todos los frentes y aliados de Irán. Eso incluye a los palestinos, eso incluye a los yemeníes, eso incluye a los iraquíes muy claramente. Y así están hablando de si una escalada israelí en cualquiera de estos frentes va a suceder en el futuro, esto será una violación muy clara del MRU. Y así, con o sin sus nombres allí, son parte del MOU según funcionarios iraníes. Creo que está bastante claro que hay 2 partidos. Hay quienes están muy preocupados por no mencionar el nombre de Gaza en este MOU, que creo que los funcionarios han dejado muy claro por qué fue eso. Porque esta guerra se trataba de 4 partes y fueron incluidas por nombre, pero también incluyen Palestina mencionando todos los frentes. Hay otro grupo de personas que han estado en silencio sobre Gaza, pero ahora que el acuerdo no lo incluyó, básicamente están demonizando a Irán, diciendo que Irán dejó a los palestinos.
para los israelíes, básicamente los tiraron bajo el autobús, lo cual claramente no es el caso. Creo que si se va a lograr e implementar el MOU y luego el acuerdo más completo. Creo que el territorio del Líbano será liberado de la ocupación israelí. Y por supuesto, el enfoque volverá a los territorios palestinos que están siendo brutalizados por Israel. Eso creo está muy presente en la mente de los estrategas iraníes y no debe dejar su planificación estratégica. Y por eso básicamente se centraron en la inclusión de todos los frentes en este MOU. Porque esto les da una apertura muy clara, ya sabes, para avanzar si hay una escalada para que ellos intervengan y ejerzan presión. Sobre los Estados Unidos y a través de ellos sobre los israelíes para detener lo que quieran hacer en los territorios palestinos. Creo que este MOU tendrá mucho peso en el futuro cuando se trate de los territorios palestinos también. Y sabes, he tenido personas en el programa Dr. Armani y hablar sobre la importancia para Irán de llegar a este punto y hablar sobre Irán. Y hay incluso algunos en los medios de comunicación convencionales en Occidente que hablan de Irán como ahora una superpotencia, incluso una cuarta potencia, poder global en el mundo después de los Estados Unidos, China y Rusia. ¿Cuál es su evaluación y opinión sobre cómo Irán ha salido de esta guerra y su posición actual en el mundo ahora que está negociando y hablando con los Estados Unidos sobre asuntos que, de hecho, afectan a todo el mundo económica y de otras maneras? Creo que los iraníes han tenido esta autopercepción mucho antes de la guerra, pero fue sobre esta guerra que el mundo llegó a darse cuenta de que esta es una fuerza formidable que puede resistir a Estados Unidos e Israel juntos. Con los medios que está produciendo internamente bajo sanciones durante aproximadamente 50 años, aún fueron capaces de resistir y aumentar su influencia, no solo en Hormuz, sino también contra la presencia de la presencia militar en la región. Hablé de esto en otro lugar. Las bases militares de EU han perdido su sentido estratégico en lo que respecta a su posicionamiento alrededor de Irán. Se convirtieron en imanes de ataque en lugar de capacidades que deben ser utilizadas contra los iraníes u otros en la región. Y así han perdido su sentido estratégico, y ya es hora de que la presencia militar de EU en la región se reduzca aún más. Pero dejando eso de lado, creo que las capacidades que han mostrado los iraníes exponen dos cosas. Una es que Irán ha construido medios militares realmente fuertes para protegerse, y es una potencia media muy capaz. Y segundo, que el ejército de los Estados Unidos. La presencia y sus capacidades militares tienen límites. De hecho, la guerra expuso mucho de lo que los Estados Unidos estaban ocultando. Mostró que los Estados Unidos no son capaces de hacer lo que quieren hacer utilizando sus armamentos y capacidades muy sofisticados. Y así, la exposición de las capacidades militares de EU es, creo, el principal resultado de esta guerra a nivel internacional. Y en segundo lugar, las capacidades de Irán que se están mostrando mucho en esta guerra también son un segundo resultado. Y así, esto eleva la posición de Irán naturalmente, y esto disminuye la posición de EU globalmente también. No estoy diciendo como la gente sugiere que Irán es una superpotencia. Creo que, ya sabes, Irán tiene mucho potencial para ascender en la escala en términos de poder regional e internacional. Pero creo que todavía estamos en el primero, ya sabes, en el principio. Hay cambios que van a suceder internacionalmente. Toda la literatura en las relaciones internacionales ahora se centra en el periodo de transición en las relaciones internacionales. Que el poder y cómo fluye es básicamente de lo que se trata la transición.
El poder se está trasladando de los Estados Unidos a otros competidores como China y Rusia e India y los BRICS y otras organizaciones. Ahora, puede situar a Irán dentro de este campo, una potencia en ascenso. Ahora, ¿hasta qué punto puede convertirse en una fuerza internacional? Aún tenemos que verlo. Creo que si se levantan la totalidad de las sanciones y Irán es liberado, Irán se libera de todas estas sanciones, tiene un gran potencial debido a sus recursos humanos, recursos internos, recursos naturales. Tiene una de las posiciones únicas cuando se trata de la potencialidad de ascender realmente por la escalera muy rápido. Vimos en 2015, 2016, 2017, 15% de crecimiento económico después de la firma del TAPOA, lo que habla volúmenes del potencial que tiene Irán de cara al futuro. Quiero decir, sabes, tenemos que ser modestos en este punto. Irán luchó una guerra, luchó realmente bien. Negó a los Estados Unidos e Israel cualquier logro, y básicamente acumuló puntos estratégicos en el estrecho de Hormuz contra la presencia militar de Estados Unidos en la región. En términos de la unidad de frentes, con ella protegiendo al Líbano contra la agresión israelí. Estos son palancas estratégicas que deben estar ahí en el futuro. Creo que un acuerdo solo puede ayudar a Irán a crecer aún más. Y ves que la trayectoria final de esto es que los Estados Unidos no solo pierden poder regional y globalmente, sino que también quizás incluso pierden activos en la región, lo que significa que los Estados Unidos tienen que abandonar la región. Ahí. Claro que esta ha sido una conversación en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Incluso en términos de política, los Estados Unidos han coqueteado durante años con la idea de retirarse de Irak. Realmente nunca ha hecho lo mismo, por ejemplo, con Siria, diciendo que van a retirar tropas aquí y allá, pero aún tiene una ocupación en la parte oriental de ese país. ¿Encuentra que la región en sí misma podría eventualmente estar libre de la presencia militar de los Estados Unidos? ¿O es solo charla, y Irán debería estar preparado para un reinicio de la guerra si Estados Unidos se queda? Estas bases ahora, por supuesto, han sufrido daños significativos. ¿Tus pensamientos sobre esto? Bueno, creo que hay dos partes en esto, para responder a tu pregunta. El primero está relacionado con los resultados de la guerra. La guerra mostró claramente que la presencia militar de EU en forma de bases no es realmente un rival efectivo, no afecta a EU. Ni le da ventaja, de hecho le da peso y lo entorpece cuando se trata de recibir ataques. Creo que eso es muy claro. Si hay una base que no puedes usar contra tu enemigo y está fuera de servicio en una semana o 10 días debido a un fuerte bombardeo. No tiene ningún sentido militar y estratégico básicamente reconstruir y mantener. Y así creo que eso es parte de las discusiones en Irán, pero creo que en los Estados Unidos también. Hay 800 bases militares alrededor del mundo que pertenecen a los Estados Unidos. Creo que aquellos que están cerca de los enemigos de EU, incluyendo China, Rusia, Irán y otras potencias, han perdido su sentido estratégico cuando se trata de ser efectivos en un conflicto militar en el futuro. Y así tal vez los Estados Unidos reposicionen sus tropas fuera de esas bases. Sabes, el Washington Post informó, basado en imágenes satelitales, que más de 220 activos de EU dentro de esas bases fueron demolidos básicamente y no están. CNN dijo que 16 bases fueron atacadas. La mayoría de ellos están fuera de servicio, y así que eso es muy claro en lo que significa militarmente. No tiene ningún sentido seguir excavando basándose en la misma lógica en la que se construyeron esas bases.
Y así podríamos estar avanzando hacia un tipo de reposicionamiento encubierto de las tropas estadounidenses en la región. Pero también la otra parte de esta historia es cómo la región percibe la presencia de Estados Unidos. Ahora, los países del CCG han estado, ya sabes, quejándose de los ataques de Irán, como lo expresan en sus países, pero saben que los principales objetivos de los iraníes eran los activos de EU en sus países, con excepciones. La campaña sistemática se centró en las bases y activos de EU en esos países, y así que el resultado es que ¿Qué hacen estas bases en términos de la seguridad de los países del GCC? ¿Traen seguridad o ponen en riesgo su seguridad, colocándolos en medio de un conflicto en el que no tienen mucho que ganar? Algunos de ellos podrían hacerlo, pero la mayoría de ellos no. Y así, este debate estratégico dentro de estos países es para contrarrestar la presencia de Estados Unidos, la presencia israelí. Algunos de ellos fueron a la normalización con Israel, pensando que están añadiendo otra capa de defensa además de la americana a su seguridad. Pero vimos que esos países con activos israelíes fueron realmente golpeados más que otros. Y así su seguridad se ve aún más dañada cuando se trata de, ya sabes, proteger estos activos contra ataques de Irán. Y así, estas dinámicas crean mucho espacio para debates relacionados con los méritos de aferrarse a la presencia de EU y la presencia israelí en sus países. Creo que esa es la otra cara de la historia, que es presionar contra la presencia de Estados Unidos en el futuro. Ahora, por supuesto, las relaciones de Irán con estos países están en primer plano de cara al futuro. La forma en que estos países traten con Irán, Irán tratará con ellos, tendrá un gran impacto en la presencia de EU en esta región. Pero creo que han pasado los días de la muy clara presencia de EU y, ya sabes, bajo el sol en las bases alrededor de la región. Eso no puede estar en el futuro. Porque como dije no tiene ningún sentido. Ahora, por supuesto, como dijiste, los Estados Unidos podrían pensar en atacar a Irán una vez más. Personalmente no creo que ese sea el caso porque ¿qué más puede lograr Estados Unidos después de una guerra futura que no pudo lograr en la anterior? Prácticamente nada. Si estás haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente, eso solo nos dice cuán sabio o insensato eres. No se trata de, sabes, esperando un mejor resultado en el futuro. Quiero decir, cualquier estratega con una evaluación sensata te diría, no, los Estados Unidos lógicamente no atacarán a Irán más. Pero quiero decir, la lógica tiene sus límites en las mentes de muchos, y así podríamos ver eso, pero realmente le doy un porcentaje muy bajo de potencialidad. Sí, bueno, desde en los Estados Unidos el ambiente definitivamente es. Bueno, en el pasado muchas veces las guerras podían ser ignoradas, al menos en las últimas par de décadas, porque no afectaban directamente a las personas en los Estados Unidos y simplemente continuaban viviendo sus vidas y enfocándose en otros problemas. Esta guerra, sin embargo, impactó gravemente la situación económica incluso de manera dura. Lo hizo aún más duro que antes de la guerra. Y así que ahora cada vez que los Estados Unidos atacan ese nivel, esa ansiedad está yendo, si ataca de nuevo va a volver a surgir. La gente va a decir, aquí vamos de nuevo. Sabes, el precio del gas, los precios del petróleo, las amenazas de recesión, todo esto. Pero desde el lado iraní, Dr. Ahmadi, quiero conocer sus pensamientos y lo que está presenciando en términos del ambiente ahora que esta guerra ha entrado en esta fase de negociaciones y conversaciones en torno a esencialmente los términos iraníes. ¿Cómo has visto reaccionar a la gente iraní ante la situación actual? Bueno, creo que hay esperanza en el espacio mucho más que antes de la guerra.
Sabes, cuando comenzó la guerra, fue la primera vez que Irán se enfrentó cara a cara con una superpotencia. Intentó evadir tal guerra, la esperanza era limitada. Los iraníes, sabes, tienen medios militares, pero no sabes cómo se desempeñará cuando se trata de confrontar a dos potencias. Uno siendo global y el segundo siendo regional con ojivas nucleares, ambos. Y así fue realmente preocupante para la mayoría de los iraníes. Por eso viste que el rally alrededor de la bandera comenzó y trajo a muchos millones de iraníes a la calle para demostrar y apoyar la resistencia del país contra los Estados Unidos y los agresores, pero había, ya sabes, la esperanza era limitada cuando se trataba del futuro. Ahora, con el desempeño de Irán en la guerra y las realidades resultantes a nivel regional y global, la esperanza está allí una vez más. Y muchos iraníes en su mayoría están viendo estas negociaciones a través de ese prisma. Que Irán por primera vez está reflejando en lo que el presidente Trump estaba muy enfocado una vez: paz a través de la fuerza. Ellos van a negociaciones con activos estratégicos en sus manos, con plena, ya sabes, con capacidades que no tenían en mano cuando hablaron con las administraciones de EU antes. Ahora, discutieron durante 2 meses a través de mediadores con los Estados Unidos una primera fase, y llegaron a una primera fase, y lo único que tuvieron que ceder, y no lo han cedido del todo. De acuerdo con el memorando de entendimiento, el estrecho de Hormuz debe ser gestionado. Aún así, Irán debe garantizar un paso seguro y que el paso sea solo para barcos comerciales. Y avanzando, se trata de implementar un protocolo con Omán en el estrecho de Hormuz para que ellos. Asegúrate de que no se utilice en el futuro por agresores contra Irán u Omán. Y así las cosas han cambiado. Pero sea como sea, creo que lo único que los iraníes tenían para negociar por todas las concesiones que obtuvieron de los Estados Unidos estaba devolviendo el nivel de envío de esta manera a donde estaba antes de la guerra. Y así que eso es un gran apalancamiento. El segundo apalancamiento es por supuesto el uranio altamente enriquecido de Irán. En tercer lugar, su presencia en la región. Y más importante, creo que la imagen de Irán, un país que básicamente puede luchar y hacerlo bien. Y medios militares. Estas son cosas que los iraníes no tenían. Tenían una idea pero ahora lo tienen como un ejemplo de que incluso si se repite, sabrían que su país es capaz de protegerse contra los mayores enemigos y hacerlo bien, y luego traducir esos intercambios en el campo de batalla en logros diplomáticos. Eso crea esperanza, y he visto esta esperanza, creo, en las calles iraníes y entre los iraníes comunes. Y lo ves en las redes sociales. Y creo que se basa mucho en cómo fue Irán en la guerra y a dónde fueron las negociaciones. El, ya sabes, aumento en el valor de la moneda iraní justo después del anuncio del MOU, creo que habla volúmenes de cuál es el estado de ánimo, porque eso obviamente no tiene nada que ver con los mercados. Tiene que ver con el efecto psicológico del MOU en los mercados iraníes. Y así creo que nos da un buen indicador o ejemplo de dónde y cómo los iraníes se ven a sí mismos. ¿Qué tal tus estudiantes? Sé que también eres profesor. ¿Te han dado su opinión a ti y a otros sobre lo que fuiste testigo? Porque mucha de la preocupación, creo, realmente en cualquier contexto donde ha habido sanciones y guerra en un país como Irán, siempre hay preocupaciones sobre el impacto generacional que eso tiene a lo largo del tiempo Como mencionaste la palabra esperanza, y tal vez atenuando la esperanza y disminuyendo la esperanza y luego potencialmente llevando a condiciones que creo que vimos intentar ser provocadas.
No tuvieron éxito antes de la guerra en, ya sabes, instituir algún tipo de revolución de color desde el exterior hacia adentro. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Sí, por favor. Sí, este semestre no estaba enseñando en realidad. Estuve viajando principalmente y no enseñé. Pero en general, sabes, antes de la guerra, cuando estaba enseñando el primer semestre en el calendario educativo iraní. Sabes, el estado de ánimo, como dije, no era muy esperanzador. Y muchas personas estaban diciendo que Irán, quiero decir, tuve un estudiante cuyo argumento no puedo olvidar. Él estaba diciendo que, bueno, la paciencia estratégica de Irán nos ha hecho ser atacados por Israel y avanzar. Esto es antes de la guerra, avanzando por los Estados Unidos. ¿Qué les impide atacarnos? Si no quieren que estemos aquí. Y así tenía esta percepción de que el país estaba bajo una amenaza inminente. Y avanzando, vimos que eso sucedió. Esa percepción de estar bajo una amenaza inminente con el mayor enemigo, que es Estados Unidos, realmente estaba ensombreciendo la totalidad o la mayoría de las personas en el país. Pero con la guerra y después de la guerra, un país cuyo liderazgo fue asesinado en la primera hora, siendo capaz de contraatacar y lograr puntos estratégicos en lo que respecta a su desempeño en la guerra. Eso dio un gran sentido de nacionalismo. El país está siendo atacado por dos enemigos que querían derribar no solo el sistema, sino debilitar Irán. Obviamente los ataques a la infraestructura civil. Eso movilizó a la sociedad en gran medida en la dirección opuesta a la que querían los israelíes y los estadounidenses. Y así como dije, el efecto de unirse en torno a la bandera se activó bastante pronto y aumentó día a día con el transcurso de la guerra. Ahora, después de la guerra, ese estado de ánimo cambió. No solo uno puede defenderse, pero también puede hacer retroceder a los Estados Unidos y obligarlo a ceder concesiones. Puedes ver cómo, ya sabes, las percepciones están cambiando ahora. No estoy seguro de cómo los estudiantes y mis estudiantes pensarían al respecto, pero estoy seguro de que esta atmósfera general también está afectando su mentalidad. Y en los últimos 10 minutos más o menos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la precedencia de Irán y Omán ahora? Se están reuniendo para elaborar, supongo, un marco sólido para la regulación y el mantenimiento del estrecho de Hormuz. ¿Qué tipo de precedencia establece esto a nivel global? Sabes, creo que hay ejemplos más pequeños donde, ya sabes, ciertos tipos de aguas territoriales, rutas comerciales están reguladas, pero este es tan significativo para la economía mundial. Tengo curiosidad sobre qué tipo de precedente crees que establece a nivel global a medida que esta guerra avanza más y más en esta fase en la que se encuentra. No creo que establezca un precedente. Creo que ves, si miras el estrecho de Hormuz, es tan estrecho. No hay vía fluvial internacional entre. Son aguas territoriales iraníes o aguas territoriales omaníes. Así que para hablar de ello, como solo una vía fluvial internacional, no está mostrando exactamente lo que realmente es. No tiene agua libre en medio. Hay una frontera entre Irán y Omán y todas las aguas están ya sea del lado omaní o del lado iraní. Así que, ya sabes, es un poco diferente cuando se trata de, ya sabes, compararlo con otras vías navegables internacionales. Y basado en esto, los iraníes y los rumanos están hablando sobre cómo gestionarlo como aguas territoriales. Los barcos no pueden pasar sin cruzar por territorios omaníes o territorios iraníes. Y ahora, con la guerra en curso, los iraníes se preguntan, ¿por qué deberíamos permitir que los Estados Unidos traigan equipo militar que probablemente se usará en nuestra contra en el futuro, o cualquier otra fuerza para ese caso? Y así esa lógica está resonando muy profundamente dentro de la sociedad iraní, pero también muchos en la región están viendo la lógica de Irán. Y avanzando,
Creo que Omán un país muy cercano a los Estados Unidos, y Omán si llega e Irán si llega a un acuerdo con los Estados Unidos, tendrá mucho que decir sobre cómo gestionarlo y mantener esta vía fluvial. Sabes, como se dice, muchas cosas se dan por sentado cuando normalmente están ahí sin hablar de ellas. El estrecho de Hormuz estaba asegurado por la presencia de Irán a su alrededor con la marina iraní patrullándolo. Los iraníes no querían gestionarlo ni exigían la gestión y el mantenimiento ni ningún tipo de servicios allí ni pagar por servicios allí. Se dio por sentado. Este es un canal, el canal internacional, y los iraníes no tienen derecho a querer cambiarlo. Pero ahora creo que la guerra ha cambiado esa percepción, no solo en Irán sino más allá de él, que esto está siendo asegurado por nosotros. Esto está siendo mantenido por nosotros, y otros no pueden simplemente darlo por sentado. Tienen que gestionar, quiero decir, moverse a través de ello en coordinación con estados literales, es decir, Omán e Irán. Y también, si hay servicios que ofrecer, tienen que pagar por ellos. No están hablando de peajes, porque los peajes obviamente están en contra de la ley internacional en Australia. Pero sabes, servicios hay precedentes para ellos en Dinamarca, en Australia, en Turquía. Y así que están basando sus argumentos allí y, sabes, mis amigos especialistas en derecho internacional, dos de ellos con los que hablé, están diciendo que Irán tiene un caso muy fuerte cuando se trata de su derecho a gestionar y Omán también tiene ese mismo derecho. Y así están basando su argumento legal en la necesidad de un país con aguas territoriales que sean utilizadas por otros para gestionar y mantener y exigir pago por los servicios ofrecidos allí. Y por último, Dr. Ahmadi mencionó anteriormente en el programa este cambio importante que está ocurriendo en todo el mundo hacia un mundo más multipolar, como se ha llamado. Ahora que esta guerra está donde está, ¿qué crees que es el papel de Irán ahora que la gente está hablando de Irán como este cuarto poder global y, como dijiste, estando en una posición que es más fuerte que antes de la guerra? ¿Cómo afecta eso al mundo multipolar? ¿Qué tipo de papel jugará Irán en él ahora? ¿Será un papel aumentado y de qué carácter? Creo que se incrementará porque, como ves, quiero decir, 2 meses después de la guerra, Estados Unidos no encontró otra manera que tratar con Irán e intentar llegar a un acuerdo con él. Ese es el memorando de entendimiento. Y eventualmente, si las cosas van como se espera o como se planea, un acuerdo más completo. Los chinos y otros han visto a Iben luchar solo y básicamente ganar la guerra. Porque detuvieron a Estados Unidos e Israel antes de lograr cualquier logro en esta guerra. Eso se está viendo globalmente, pero más específicamente, estamos hablando de potencias en ascenso, China en la cima de ellas. Han visto esto y otorgan un gran valor a los países que son independientes, que no deben ser dirigidos por las políticas y estrategias de EU contra China. Y así, si Irán va a cerrar un acuerdo con los Estados Unidos que sea integral y luego tener una conexión muy cercana con China, lo coloca en una posición muy única. Hay países que están más cerca de los Estados Unidos, hay países que están más cerca de China, e Irán puede desempeñar este papel de equilibrio. Y creo que eso le da una gran cantidad de influencia cuando se trata de su. Ahora, China tenía preocupaciones antes de esta guerra sobre hasta qué punto Irán puede resistir una guerra más completa o más contundente en comparación con la guerra de 12 días. Después de esta guerra, su percepción ha cambiado. Otra preocupación que tenían era hasta qué punto Irán básicamente puede resistir un intento de cambio de régimen.
Vieron ahora que la totalidad o la mayoría de las élites gobernantes de Irán, incluido su líder supremo, fueron asesinadas, pero el sistema sigue en su lugar. Habla volúmenes sobre la institucionalización del sistema político dentro de Irán. Creo que muchas de las preocupaciones que tenían los partidos que querían trabajar con Irán, pero tenían preocupaciones para avanzar con respecto a Irán mismo, esas preocupaciones ya no están. Y espero que las relaciones entre Irán y China crezcan realmente, ya sabes, muy rápidamente. Y el hecho de que el nuevo líder supremo en Irán nombró al señor Kalibov, el presidente de la Cámara, para ser el enviado de Irán básicamente a China, y las relaciones con China también es otro indicador de hasta qué punto Irán piensa en aumentar y mejorar sus lazos. Con potencias en ascenso. Ahora, por supuesto, darían la bienvenida a lazos estrechos con Occidente colectivamente, creo. Esa ha sido una política después del JPOA, superada por el propio Trump. Pero ahora de nuevo, hay otra oportunidad. La comunidad estratégica iraní generalmente impulsa una estrategia de equilibrio internacional en lugar de moverse hacia este o aquel poder. Porque como sabes, cuando ocurrió la revolución de 1979, derrocó al Shah, que estaba aliado con los Estados Unidos, un lema principal que todavía está grabado en la parte superior del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní era ni este ni oeste. La República Islámica está en un país que es independiente. Y aún así la mentalidad iraní, la mentalidad estratégica, está enfocada en eso. ¿Cómo podemos vivir en este mundo teniendo buenas relaciones con diferentes países, pero al mismo tiempo preservando nuestra independencia? La respuesta estratégica a esa pregunta ha sido a lo largo de las décadas un acto de equilibrio internacional. Y creo que ahí es donde los iraníes estarán empujando. Pero quiero decir, depende de cómo actúen los Estados Unidos y Occidente y cómo actúen China y otras potencias emergentes. Sí, no sé si has estado en China recientemente. Cuando estuve allí hace un par de meses, sentí que el ambiente estaba realmente impresionado con Irán y, ya sabes, casi como un hermano que, ganó una gran batalla o ganó un gran, concurso o algo así. Era como si hubiera mucho entusiasmo por lo que ha tenido lugar. Y así es, y definitivamente puedo ver eso también. Y el punto importante es, necesita ser enfatizado una y otra vez, cuán grande es para alguien de tal estatura ser nombrado para ese trabajo. Él tiene muchos trabajos, pero ese trabajo también. Dr. Jawadi, y algunas palabras finales antes de que salgamos de aquí. Gracias por tenerme en este podcast. Sí, fue genial. Todos, muchas gracias por sintonizar hoy. Por favor, dale al botón de me gusta, eso ayuda a impulsar el programa. Gracias a todos los que vieron hoy. En la descripción del video abajo pueden encontrar todos los lugares para este canal. Estaré de vuelta mañana a las 2 de la tarde, hora del este, y te haré saber quién es. Creo que será Scott Ritter. Así que, todos, cuídense y agradezcan al Dr. Ahmadian dando un gran pulgar arriba a este programa para que más personas se enteren sobre él. Sus palabras muy sabias, está bien. Todos, muchas gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Genial ver al Dr. Hassan Ahmadian, gracias por recibirlo. Extremadamente agradecido de poder pasar tiempo con el estimado PhD. Parece que la Universidad de Teherán tiene profes increíbles. Excelente show, Dani. Dr. Hassan Ahmadian, qué alegría que lo tuvieras en el programa. Es increíble. Buen invitado, Dani. Gracias por darle espacio a Dr. Ahmadian. Una voz iraní destacada en todo el mundo árabe y habitual en Al Jazeera Arabic, es admirado por su brillantez, claridad y elocuencia. Un representante impresionante de la nueva generación de líderes de Irán. Primera vez escuchando a Mr. Ahmadian y debo decir que es un analista brillante. Por favor, invítenlo de nuevo y más seguido. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.